Como ya les mencioné, esta noche es una noche especial. Vamos a tener un café con el pastor y quiero iniciar teniendo una reflexión bíblica. Y voy a darle lectura a Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y dice la escritura de la siguiente manera: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. En esta porción, amados hermanos, hay muchas cosas que entender respecto de aquello que está en el corazón de Dios para su iglesia. Y algo que me llama mucho la atención es la forma en la cual el Señor Jesucristo nos introduce en esta porción, llamando nuestra atención. Mira, yo estoy a la puerta, yo estoy teniendo la iniciativa para acercarme a ti, para intimar contigo. ¿Cómo lo sé? Por el contexto de lo que leímos. Nosotros hoy estamos en Cristo no porque hayamos sido buenas personas, tampoco porque finalmente Dios nos haya convencido o porque nosotros hayamos decidido acercarnos a Él. En realidad, el Señor Jesucristo dijo que nadie puede venir al Padre, a Él, nadie puede tener una relación con Él si no le fuese concedido de lo alto. Entonces nosotros hoy tenemos una relación con Dios gracias a la obra del Espíritu Santo. En esta porción, la palabra del Señor nos deja ver con claridad cómo la intención de Dios es intimar con nosotros. Y Él dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No basta con oír la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice que delante de Dios no es justo aquel que escucha, sino aquel que pone por obra. Entonces, por eso el Señor dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y actúa en consecuencia a lo que está escuchando, tendrá de mí lo que yo he determinado darle. Y no hay cosa más gloriosa, no hay cosa más grandiosa para cada uno de nosotros que el intimar con Dios. Podríamos tener riquezas, podríamos tener bienes, podríamos tener muchas cosas, pero sin Cristo, amados hermanos, no somos nada. Necesitamos entender esta verdad, porque de nada nos serviría conocer mucho la Escritura, saber muchas cosas de Dios, si no somos capaces de tener intimidad con Él. Por eso la Escritura es clara y nos insta a estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y responde en consecuencia a lo que está escuchando, yo cumpliré mi propósito en su vida. Esto me parece muy semejante a aquella expresión en la cual el Señor Jesucristo dijo: ¿a qué compararé a aquel hombre que oyendo mis palabras no las pone por obra? A un hombre que fue y edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tempestades, se vino abajo su casa y fue grande su ruina. Pero ¿a qué será comparable aquel que escuchando mi voz actúa en consecuencia? Pues lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron tempestades, aunque vinieron dificultades, su casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento sólido. Si nosotros no estamos actuando en consecuencia a lo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestra vida, amados hermanos, por más que no salgamos de la iglesia, no estamos avanzando. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo y a vivir aquello que Dios nos está mostrando, a movernos en la dirección que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Solo de esa manera se cumplirá el propósito de Dios. Y dice la Escritura que Él entrará, cenará con nosotros y nosotros con Él. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de una intimidad, no simplemente de una relación superficial. Está hablando de intimidad. Y ese es el propósito de Dios para usted y para mí, que podamos tener intimidad con su Espíritu Santo. De esta manera es que el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida.
El plan de Dios en tu vida no se va a cumplir por mucho que sepas. El plan de Dios en tu vida no se va a cumplir por mucho que sirvas. El plan de Dios a tu vida se va a cumplir solo en la medida en la cual tú obedezcas y tú actúes en consecuencia a aquello que Dios te está pidiendo a ti. Es que ¿por qué los demás no lo hacen? Porque Dios quiere que lo hagas tú. Muchos de nosotros justificamos nuestra falta de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo en lo que vemos en derredor, cuando no hemos entendido que el Espíritu Santo es un Dios personal. Él es el Dios personal. Y Él está hablando a tu corazón, está constantemente buscándote, está constantemente mostrándote la iniciativa que tiene por querer intimar contigo. La pregunta obligada es si estamos escuchando su voz y si estamos actuando en consecuencia a lo que Él nos está dirigiendo. Solo le dejo para reflexionar. ¿Cuántas de las cosas que Dios le ha estado hablando, usted ya hizo? Porque a veces no es que no escuchemos, es que no estamos atendiendo. En otras palabras, Él está a la puerta y sigue llamando, pero nosotros no estamos actuando en consecuencia. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros puede haber algo más importante, porque para nosotros puede haber algo más cómodo, porque para nosotros puede haber algo que supera en interés aquello que el Señor nos está ofreciendo. No perdamos de vista que el propósito de Dios para usted y para mí es que tengamos intimidad con Él. De nada nos serviría practicar una religión si no tenemos intimidad con Dios. ¿Amén? Bien, entonces hasta aquí va a quedar mi reflexión y ahora sí, si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor levante su mano para que le hagan llegar el micrófono y de esta manera todos podamos escuchar. En la parte de atrás, por favor, allá nuestra hermana Araceli, ella tiene una pregunta. Dios te bendiga. La vez pasada te hice una pregunta de que si la iglesia atravesaría la tribulación, tú me dijiste que sí. Sí. Yo he estado investigando, buscando, y por ejemplo, en el primer libro de Corintios 15, del 51 al 54, ahí habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y luego en Primera de Tesalonicenses 4:13 también habla algo parecido. Y bueno, yo encontré también en Apocalipsis 3:10 que dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la ira que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Yo tengo la duda entonces, ¿va a haber un rapto o no va a haber un rapto? Sí, definitivamente, pero no se llama rapto. Bueno, arrebatamiento. Es un arrebatamiento. Okay, ¿y déjame explicarles a todos por qué no es el rapto, porque muchas veces tenemos esa noción y decimos es que es el rapto de la iglesia. Déjeme aclararle, no es rapto, es arrebatamiento. ¿Por qué? Porque uno rapta aquello que no le pertenece, aquello que hurta. Recuerden que la iglesia ha sido comprada a precio de sangre, la iglesia le pertenece a Cristo, la puede arrebatar porque es suya. ¿Ok? Sí, bien, perdón, entonces... Entonces la pregunta es, ¿para quiénes es el rapto? ¿Cuándo es el rapto? Y por ejemplo, ¿qué cita bíblica me puedes dar tú que me explique o me diga por qué la iglesia o dónde dice que la iglesia va a atravesar la gran tribulación? Ok, te respondo desde la última. No te puedo responder con una cita en la que diga específicamente que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación. Es una armonía bíblica. Toda enseñanza escritural que presuma de ser bíblica debe de ser extraída de la escritura, debe de ser cristocéntrica y debe de ser una enseñanza que haya sido aceptada por la iglesia de primer siglo. En otras palabras, necesitamos conocer la escritura. A veces el cristiano se sube a posturas como
¿Dónde dice la Biblia que no debo de fumar? A ver, dime, pero que diga específicamente que no debo de fumar. Los testigos de Jehová dicen, dime dónde la Biblia dice Trinidad. Son doctrinas que creemos y enseñanzas que están fundamentadas en la Escritura y que mantienen una armonía bíblica, es decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, si lees todo el contexto de la Escritura, vas a encontrar estas realidades. Ahora, muchos teólogos afirman y sustentan que la segunda venida de Cristo se dará tiempo antes de la gran tribulación, y ellos lo acomodan de una manera muy hermosa porque pareciera que de pronto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tal y como lo expresa el apóstol Pablo, los que son de Cristo serán arrebatados y el resto se va a quedar a sufrir en la gran tribulación. Esa para mí es la interpretación más hermosa, más poética, y desearía de todo corazón que así fuera. Pero algo que he aprendido y que, por ejemplo, Mateo capítulo 24, esa podría ser toda tu referencia. Mateo capítulo 24 nos habla sobre la forma en la cual la iglesia y los creyentes van a ser perseguidos. Y es donde habla acerca de la gran tribulación que vendrá como nunca antes ni después volverá a ocurrir. Ahora, la segunda postura que muchos creyentes tienen, que es la que yo sostengo debido a mi estudio bíblico, es que la iglesia tendrá que atravesar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque así como el oro es purificado por el fuego, así también la fe de todos y cada uno de nosotros. Piensen por un momento, ¿usted cree que en este momento la iglesia está lista para que Cristo venga? Siendo honestos, la iglesia no está lista. La iglesia está llena de prejuicios, la iglesia está llena de problemas, celos, iras, contiendas, enemistades, divisiones, guerras ocultas. Si en este momento Cristo viniera, oh gran decepción. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada. El libro de Esther nos muestra un principio que es bien poderoso para entender el encuentro de la iglesia con Cristo. Y en ese libro usted encuentra que antes de que Esther se presentara delante del rey, ella tuvo un periodo de preparación, un tiempo de purificación, un tiempo en el cual ella se dedicó a conocer a través del eunuco que la cuidaba el corazón del rey. Ese eunuco representa al Espíritu Santo, quien nos está perfeccionando y quien día a día realiza en nosotros la obra de transformación para que podamos entonces reflejar a Cristo como en un espejo. Amén. Entonces, en el libro de Esther no nos menciona a una mujer que en condiciones tal y como llegó al certamen de belleza pudo presentarse delante del rey. No, encontramos a una mujer que tuvo que atravesar por un proceso de preparación. Este proceso de preparación ya le ha llevado a la iglesia más de 2000 años, o cerca de 2000 años, si usted quiere verlo de esa manera. Durante todo este periodo, el Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia, pero no hay nada que purifique más el corazón de un creyente y que lo afirme más en su fe que la tribulación. Véalo usted en términos simples. ¿Cuándo ora más? ¿Cuando tiene un ingreso de sobra o cuando no tiene ingresos? ¿Cuándo usted busca más a Dios? ¿Cuando tiene un diagnóstico que no le favorece o cuando su salud parece de hierro? ¿Cuándo usted se consagra más al Señor? ¿Cuando usted está teniendo problemas familiares o cuando todo parece ser que es perfecto? La iglesia necesita ser purificada. Y así como el oro es purificado por el fuego, la iglesia necesita ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él viene por una iglesia a la cual se le ha concedido vestirse de lino fino. Una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Estamos hablando que el periodo de la gran tribulación va a servir para que el corazón de muchos se afirme y se consolide en aquello que habrá de presentar el mundo y el anticristo delante de la iglesia. Ahora,
Hay otra teoría donde dice que la iglesia será arrebatada hasta después de la gran tribulación. Cada una de estas posturas tiene sus fundamentos bíblicos y sus interpretaciones. Yo considero que hasta este momento hay áreas y pasajes de la Escritura que están velados a nuestro entendimiento y que al Espíritu Santo no le ha placido revelárnoslos. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de Dios. El Señor Jesucristo dijo: aún me quedan muchas cosas por decirles, pero no están preparadas para que platiquemos de ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces muchas de estas cosas les serán reveladas. En este sentido, mi postura no es en un sentido infalible. Puedo estar muy equivocado y lo desearía. ¿Por qué desearía estar equivocado? Porque de acuerdo a lo que yo he leído, la iglesia tendrá que atravesar por la gran tribulación, donde los mejores cristianos, lo mejor de lo mejor, va a poder mantenerse firme y estar esperando la venida de Cristo. No una iglesia tibia como la de hoy, que si se les pega la gana asisten, si no se les pega la gana no vienen. Y si ustedes quieren, los veo hasta Navidad o los veo hasta el siguiente año. No, una iglesia de veras, una iglesia que sabe ser iglesia y hacer iglesia. Y esto es algo que solo acontecerá cuando la iglesia sea sacudida, cuando nos prohíban reunirnos como ahorita, cuando se detecte la transmisión de una iglesia cristiana y te la tumben por internet, donde tengamos realmente que buscar la manera de mantenernos firmes y constantes en la fe, y donde el corazón sea purificado. Entonces, estos pasajes que tú leíste son bien importantes y son muy hermosos. Por ejemplo, el de Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos faltan muchos conceptos doctrinales que por causa de que no hemos profundizado en el conocimiento de nuestra fe, no alcanzamos a comprender. La iglesia está compuesta por la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante somos todos los que estamos vivos y declaramos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Es decir, tú eres un soldado en activo, aunque muchos de nosotros lamentablemente no nos comportamos como tales. Pero se supone que somos soldados en activos. ¿Por qué? Porque somos parte del ejército de Dios. Esta es la iglesia. Pero hay una iglesia que es la iglesia triunfante, son todos los que ya han muerto en Cristo. Nuestro hermano Gilberto, mi hermano Roberto y todos los que han partido de esta congregación, que extrañamos y han dejado una huella en nuestro corazón, son parte de esa iglesia triunfante. Ahora, también muchas veces nos quedamos con ideas o ejemplificaciones, esquemas que por mucho tiempo se mostraron. ¿En qué sentido? Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver ilustraciones en las que se dibujaba que Cristo venía en las nubes y entonces de los sepulcros salían las almas de los santos a encontrarse con Jesús. Y algunos piensan que así va a ser. Entonces, ¿nuestro familiar está esperando bajo tierra? ¿Nuestro amigo, nuestro compañero está allí? No, ¿dónde está? Está en la presencia de Dios. Y aunque no haya sido creyente, no está en la tierra.
No es quien viene por las noches a jalarte los pies, ni tampoco quien de repente pasa a tu lado y te hace sentir algo muy frío. No. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, se presenta delante de Dios para ser juzgada. Ahora, es importante que tengamos presente esto, porque si no lo entendemos, vamos a divagar. Las personas cuando mueren son colocadas en una dimensión espiritual de acuerdo a lo que sus obras merecen. Ya lo hemos hablado esto anteriormente, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a ir al infierno, que es una morada temporal, reitero, temporal, y si tú estás en Cristo, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, tú serás traspuesto al paraíso. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión es maravillosa, porque ¿quién estrenó el paraíso? El ladrón. Y esto nos habla de que la muerte de Cristo ha colocado en una superposición a todos aquellos que en Él han creído. Los que son de Cristo Jesús y han muerto, están en la presencia de Dios. ¿En qué parte? En el paraíso. Antes del paraíso, el Hades estaba dividido en dos partes. Una sección para injustos y una sección para justos. Los injustos estaban en la Gehenna o en el infierno. Y los justos, antes de la muerte del Señor Jesucristo, estaban en un lugar que se conocía como el seno de Abraham. ¿Ok? Cuando Jesús muere, Él nos da acceso a un lugar mayor, puesto que todos los que antes de Cristo murieron se relacionaron con Dios a través de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no era capaz de perfeccionar a nadie, dado que todos hemos pecado. El apóstol Santiago dice: si tú transgredes un solo mandamiento de la ley, eres culpable de haberlos roto todos. No has asesinado, pero levantaste falso testimonio. Eres culpable de haber quebrantado toda la ley. El único que pudo cumplir con toda la ley sin haberla quebrantado es Cristo. Cristo, de hecho, recibe su justicia de la ley de Moisés. Entonces, cuando Cristo muere y el velo se parte en dos, nos da acceso a un lugar más sublime, dado que ahora el pacto para relacionarnos con Dios es Él. Ya no es la ley de Moisés, es Cristo. Y entonces dice el apóstol Pedro que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, haciendo una alusión al mundo espiritual donde se encontraban las almas de los justos, no haciendo una alusión geográfica. Está teniendo una expresión metafórica para darnos a entender que son personas que ya partieron de este mundo. No porque el infierno esté en el centro de la tierra. Esa es otra mentira. Esto está equivocado. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, él nos está hablando de forma metafórica para que entendamos que Cristo, muerto, cumplió con el propósito del Padre al revelarse a todos los que en Él habían creído a través de la ley de Moisés. Y por eso la Escritura dice cosas como que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este pasaje es muy significativo porque todos eran cautivos a causa de que la ley no había sido cumplida hasta que Cristo nos quitó ese yugo. Entonces Cristo toma a todos los que son justos porque pusieron su mirada en Él, aunque debido a que Él no había muerto, no habían podido ser justificados por Él, los toma y los transpone del seno de Abraham al paraíso. Y se revela a todo el mundo espiritual. Ángeles y demonios reconocen que Él es el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Entonces, Cristo ya establece a los justos en el paraíso y después de su muerte,
todo el que creyendo en Él muriese va a ir a ese lugar, el paraíso. El paraíso no es el cielo como tal, es una sección temporal donde los justos están aguardando la segunda venida de Cristo. Que usted recordará que en los evangelios el Señor Jesucristo dijo: porque ni aun el Hijo sabe el día o la hora, porque esto es algo que está en la sola potestad de mi Padre. Entonces el Señor Jesucristo está aguardando el momento en el cual el Padre le diga: hijo, vamos por tu esposa, que es la iglesia. Y en ese momento entonces se cumplirá lo dicho por el apóstol Pablo: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero para que esto acontezca, la iglesia tiene que ser purificada y perfeccionada. Entonces, dice la Escritura: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No saldrán de los sepulcros, serán traspuestos del paraíso a la presencia de Cristo. Por eso dice la Escritura que Él vendrá en las nubes con sus santos. Cuando venga Él por su iglesia, habrá una gran nube de testigos que serán testigos de este suceso en el mundo espiritual y en el mundo natural. Continúa el apóstol Pablo diciendo: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice raptados, dice arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Podríamos pasar mucho tiempo peleándonos por cuándo va a ser. Déjeme decirle algo: no es importante. Lo importante es que estés preparado. Porque si es mañana o si es después de la gran tribulación, lo importante es que estés preparado. Pero vamos a leer un poco lo que les mencioné de Mateo. Es un pasaje un poco largo, pero vamos a ir tratando de ir avanzando sobre este. El Señor Jesucristo comienza profetizando desde el verso 6. Vamos a leer desde el verso 4. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, verso 4: tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Nosotros apenas estamos como si fuéramos un feto que está ya preparándose para nacer. Son 36 semanas de gestación, ¿no? ¿Cuántas? Son 9 meses de embarazo, ¿no? ¿O ya cambió la biología? ¿A ustedes ya se les pasó de seguro? 40 semanas, supongamos. Ok, 40, 42. No es importante, solo lo utilicé como un ejemplo. Imagínense que son 50 semanas. Estamos en la semana 49, donde el feto, el bebé, ya tiene que comenzar a acomodarse. Y es lo que tiene que pasar ahora. Para que nazca, ¿qué sucede? ¿Solo sale? ¿Pújele madre? Hay contracciones. Esto le avisa a todo el cuerpo de la mujer, de la mamá, que van a empezar a surgir muchos cambios hormonales, y también se prepara el bebé. Estamos en ese momento.
Ya estamos escuchando de guerras y de rumores de guerras. Y dice el Señor, pero todavía no se alarmen porque esto tiene que suceder. Todavía no es el momento exacto. Y luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, vendrá una primer persecución. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué pasó hace 2 semanas, si es que no me equivoco, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos? Hicieron mofa de nuestra fe. Y tú te das cuenta cómo cada vez las minorías se enfocan más en atacar y tratar de denigrar el Evangelio. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Está pasando? Unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Está pasando? Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No habla de ser fiel durante un periodo de comodidad y de abundancia, sino apunta más bien hacia la estrechez del momento final. Y luego continúa diciendo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que va a provocar en el mundo que el reloj de Dios se acelere? Y entonces todo lo que falta por suceder, suceda. La predicación del evangelio. Por eso es urgente que usted predique. Porque en la medida en la cual usted comparte en sus redes sociales, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, con sus familiares, el mensaje del evangelio, usted está acercándonos al cumplimiento de lo establecido en la palabra de Dios. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lo lee, que lo entienda. Aquí hay un misterio muy fuerte. Porque si ustedes recuerdan, antes de que el Señor Jesucristo muriera, dio un paseo con sus discípulos en el templo. Y el Señor Jesucristo les profetizó que ese templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Ese templo que el Señor Jesucristo pisó y en el cual Él caminó, es el segundo templo, porque el primer templo fue el templo de Salomón, el cual fue destruido durante el periodo del exilio. Luego viene con Nehemías y Esdras la reconstrucción del templo, ese segundo templo, del cual muchos dijeron, pues no le llega al de Salomón. Y es cuando el profeta tiene que levantarse y decir, la gloria de esta casa será mayor que la gloria primera. ¿A qué se refería? Si el templo de Salomón estaba cubierto de oro, sus paredes estaban cubiertas de oro, sus escudos eran de plata, bronce, una majestuosidad impresionante en el templo de Salomón, que incluso la reina de Sabá, cuando le visitó, se quedó anonadada al ver la grandeza que había en el reino de Salomón, y que incluso destacó, hasta la forma en la que visten tus criados es admirable. Pues los ancianos, cuando vieron el segundo templo, dijeron, no le llega. Y entonces el profeta declara y dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque él está viendo a Jesús dentro del templo. Dios hecho hombre caminando en el templo.
Y eso es maravilloso. Ahora, cuando Jesús camina en el templo, él profetiza que ese templo será destruido. ¿A qué templo se refiere entonces? A un tercer templo que se tiene que edificar en Israel. Un tercer templo que muchos dicen que de manera secreta ya se está edificando. Entonces, lo que se cumpla en Israel forma parte del reloj profético que de alguna manera es como un eje para la historia de la humanidad. ¿Qué tiene que pasar? El pueblo de Israel tiene que construir un tercer templo. ¿Ok? Terminan el tercer templo. Se da el cumplimiento profético de que se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo. El anticristo se levanta en un nuevo orden mundial, siendo establecido como un líder a nivel global. ¿Y qué hace él? Entra a este templo y lo profana, colocándose en el trono y declarándose a sí mismo Dios. Es lo que está profetizando el profeta Daniel. Entonces, todo esto todavía falta por cumplirse en el reloj profético. Pero de que Cristo pueda venir esta noche, puede venir. Y entonces, cuando Él venga y el velo se ha quitado, diríamos, pero ahí decía en la Biblia. Pues sí, pero ahorita está cubierto por un velo y el Espíritu lo va a ir revelando conforme el Espíritu quiera. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado. Habla de limitantes de acuerdo a la cultura de los judíos. En otras palabras, despójense de todo lo que pueda impedirles huir del juicio venidero. Luego dice el verso 21. Vean, dice, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos, se acortarán. Esto me da a mí entender que la iglesia tiene que atravesar por persecución y que en algún momento de la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada y entonces entrarán, permítame la expresión coloquial, al quite los 144,000 y los 2 olivos de los cuales profetiza Apocalipsis. ¿Quiénes son esos 2 olivos? Muchos dicen Elías y Moisés. No, no puede ser Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés está muerto. Eso lo declara Josué capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios mismo lo dijo. El apóstol Judas en la epístola que lleva su nombre declara que el arcángel Miguel y Satanás disputaban, se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba a Satanás tener el cuerpo de Moisés? Porque si podía ejercer potestad sobre el cuerpo de Moisés y podía él aparecerse al pueblo de Israel, sabía que lo iba a distraer y lo iba a poder apartar de Dios. Entonces la Escritura nos deja ver claramente que Moisés está muerto. El otro olivo no puede ser Moisés. El otro olivo es Elías. Elías es el único que a semejanza. Perdón, Elías y Moisés les había dicho, ¿verdad? Entonces el otro olivo, si no es Moisés, es Enoc. Porque son los únicos 2, Elías y Moisés, los que han sido transpuestos. Recuerden que dice la Escritura que Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Y dice la Escritura que un carro de fuego arrebató a Elías y éste soltó su manto sobre Eliseo y Eliseo dio testimonio de que Elías fue arrebatado gritando:
Padre mío, carros de fuego y fuerza conductora de Israel. Dentro del mapa profético, ellos tienen que morir y está profetizado que el anticristo los va a matar. ¿Por qué Dios los preservó entonces? Por su nivel de fe y por la unción que a través de ellos se manifestaba. Dice la Escritura que a través de ellos Dios va a poder cerrar los cielos, va a hacer descender fuego del cielo y va a hacer milagros impresionantes, y que el anticristo los va a asesinar. ¿Por qué Dios va a permitir que los asesine? Porque el apóstol Pablo enseña que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Debido a que ambos se relacionaron con Dios a través del pacto de la ley, ellos no pueden ser transformados como nosotros. Tienen que morir. ¿Para qué? Para que lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal se revista de inmortalidad. Dice la Escritura que el anticristo los va a matar, los va a exhibir en una plaza, todos lo verán, va a ser televisada la manera en la cual van a ser asesinados, y el anticristo no va a permitir su sepultura, sino que va a decir: déjenlos para escarmiento de todos. Y a los ojos de todos Dios los va a levantar, los va a resucitar, y entonces serán transformados. Pero esto es maravilloso y todavía nos espera un horizonte de muchas profecías que están por cumplirse. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo o allá está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Usted y yo hemos sido escogidos, pero cada uno de nosotros es responsable de conservar su posición de privilegio. Tú no viniste a Cristo porque hayas sido bueno, porque de repente hayas dicho: ay, como que mi corazón se ha vuelto noble, le voy a dar una oportunidad a Dios. No, la oportunidad te la das tú. Y entonces Él te escogió, y por esta razón es que pudiste responder al mensaje del Evangelio, porque el Espíritu Santo tiene un propósito para tu vida. Pero es nuestra responsabilidad mantener nuestra posición de privilegio. Amén. Luego dice, verso 25, fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen: miren, está en el desierto, no salgan; miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, a la velocidad de la luz, en un instante. Por eso Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Quiénes? La iglesia militante, la iglesia que esté preparada, la iglesia que esté lista. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, no es relevante. Para nuestra fe no debería de serlo. ¿Y sabe qué? Hay muchos temas por los cuales hoy los cristianos se desgreñan, se separan y ni siquiera son relevantes. Como el árbol de Navidad. En esa iglesia no son celosos de la doctrina porque ponen arbolito de Navidad en diciembre. Eso no debería separarnos. En esa iglesia no alaban a Dios ni lo adoran porque los que están al frente hacen movimientos extraños con un pandero. Juzgamos cosas que no son trascendentes. Preocupante sería que enseñáramos herejías o que negáramos la divinidad de Cristo. Eso sería preocupante.
¿Comprende? Entonces, hay doctrinas mayores y hay doctrinas menores, y por eso es importante que nosotros tengamos un mayor conocimiento de la Escritura. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? Neftalí, acá de este lado. Bien. La historia del Arca del Pacto es muy significativa y debería ser para todos nosotros una enseñanza que debiera no solamente alertarnos, sino también desafiarnos a cuidar la presencia de Dios. Porque desde el momento en el cual Dios le ordena a Moisés construir el arca, no se le ordena como para que represente la presencia de Dios, sino para que sea el medio a través del cual Dios pueda manifestarse en medio de su pueblo. Porque el propósito de Dios siempre ha sido estar cerca del hombre. Entonces, Dios le da unas medidas exactas a Moisés y unas características muy específicas que debería de tener el arca. Por ejemplo, solo por mencionar algunos aspectos, el arca del pacto debía de ser fabricada de madera de acacia. La madera de acacia representa incorruptibilidad. Esa madera es una madera muy dura, es una madera que no se pudre. Entonces, esa incorruptibilidad nos habla de lo que Dios refiere a Jesús. Todo el tabernáculo nos refleja y nos habla de Cristo, pero el arca del pacto de manera especial, porque en él no hay pecado y en Cristo no hay corrupción. Ahora, esa arca debía de ser forrada por láminas de oro que representan su divinidad. En la Escritura encontramos referencias donde la palabra de Dios nos dice que en Cristo habita de forma corporal la plenitud de la deidad. En otras palabras, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el arca no solo era un símbolo, el arca era el medio a través del cual Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Conforme el pueblo de Israel avanzó durante el desierto y conquistó, el arca de Dios fue tenida en alta estima. Pero una vez que el pueblo comenzó a disfrutar de paz, el pueblo comenzó a olvidarse de ella. Incluso nos dice la Escritura que durante todo el periodo del reinado de Saúl, jamás se consultó al arca de Dios. Fue hasta que David tuvo en su corazón trasladar el arca del Señor a Jerusalén, que nuevamente hubo un despertar en el pueblo para poder honrar al Señor. Después de David, vemos que estuvo el reinado de Salomón, quien comenzó a apartarse del Señor, y de allí vino el reinado de su hijo Roboam, quien fue un eslabón débil y quien a causa de su soberbia produjo que Israel se dividiera en dos grupos o en dos secciones, que eran las 11 tribus de Israel y Judá separada. Y es cuando se da la división del reino. Y en esa división del reino vienen sucesos paralelos que más adelante llegan a golpear al pueblo de Israel, como el exilio, donde todas las cosas del templo son llevadas a la presencia de Nabucodonosor.
Y ahí muchas cosas se pierden. Después de Nabucodonosor, reina su hijo, que se llama, recuérdenme cómo se llama el hijo de Nabucodonosor. El rey Belsasar. Y a este es al que se le aparece la mano en la pared. ¿Por qué? Porque tomó de las copas que habían sido traídas de Jerusalén a Babilonia, y allí él estaba empleándolas de manera inadecuada. Y entonces aparece la escritura en la pared. Ustedes recuerdan la historia: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de ahí vienen periodos en los cuales el pueblo de Israel no tiene estabilidad. El pueblo de Israel constantemente le falla al Señor, es entregado a sus enemigos, se arrepiente, Dios levanta un libertador y Dios vuelve a consolidar. En ese ir y venir, el pueblo de Israel no tiene la capacidad para poder mantener el arca de Dios. Y hay por allí algunas sugerencias de algunos teólogos importantes y algunos estudiosos en las que indican que el profeta Jeremías escondió esa arca. Algunas personas dirían: es que sería padrísimo hoy descubrirla. Imagínense, el próximo domingo cancelamos la visita que tenemos ya propuesta y aquí vamos a tener el arca del pacto certificada por notario. ¿Cree que la gente cabría? ¿En la calle? ¿En la avenida? ¿Qué le dice esto? Somos muy idólatras. Porque después de Cristo el arca ha perdido todo su significado. Porque la Escritura enseña que Cristo es el cumplimiento de la ley y que la ley es una sombra de lo que en Cristo se habría de manifestar. Entonces, no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la mayor manifestación de la gloria de Dios es Jesús. El apóstol Juan lo describe de esta manera y él dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hay una historia que no me puedo atrever a decir que es cierta, pero dicen por allí que el profeta Jeremías escondió el arca del pacto y que geográficamente la escondió en un túnel que estaba en la profundidad del Monte de la Calavera. ¿Qué pasó en el Monte de la Calavera? Pues fue donde Cristo fue crucificado. El punto es que cuenta esta historia, que reitero, no puedo atreverme a decir que es verdad, que cuando Cristo fue crucificado y su sangre fue derramada en esa cruz, y al morir, dice la Escritura que tembló y las rocas se partieron, que se generó una cuarteadura en el Monte de la Calavera y que la sangre de Cristo comenzó a descender, a descender, a descender, hasta que cayó sobre el propiciatorio del arca del pacto que había escondido Jeremías, y que en ese momento se rompió el velo de arriba abajo. Se oye muy cool, ¿no? ¡Wow! O sea, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sustancia. ¿Para qué se requeriría de una copia que solo apuntaba a Él si Él estaba presente? Ahora, la Escritura dice que cuando Él muere, Él se presenta delante de Dios, y algo bien interesante, entra delante de Dios al tabernáculo original, porque si ustedes leen la Escritura, Dios siempre le decía a Moisés: hazlo tal y de acuerdo al modelo que te he mostrado. Entonces el tabernáculo, el arca, el altar, el lavacro, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelabro, todo eso era una copia de lo que Moisés estaba viendo en una visión. Dios le estaba permitiendo ver las realidades. El tabernáculo que estaba en el cielo, pues ahí entró Cristo, es lo que enseña la Escritura.
y con su propia sangre marcó el pacto de redención para la humanidad. Entonces, pues la historia otra de que Jeremías escondió el arca en el monte de la calavera se oye padre, poética, pero no tiene trascendencia ni aplicación. ¿Ok? Uh-huh. Una de las que tienen encima de la tapa. En Hebreos 9 la describe y en el versículo 5 dice: encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Mi pregunta es que se refiere como querubines, pero en otras porciones de la Biblia describe a los querubines de una manera muy distinta. Entonces, en el caso de algo de intriga, porque la figura popular es de esos angelitos con las alas distintas sobre la tapa y que Pablo en específico dice, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, como que deja con la pregunta abierta. Ok, bueno, hay muchas posturas respecto del arca. Algunos dicen, si usted llega a ver algún programa de History Channel, sí, History Channel, usted va a encontrar que incluso algunos historiadores y gente que estudia el fenómeno ovni y vidas de otros planetas van a decir que el Arca del Pacto era una antena a través de la cual Dios les comunicaba sus mensajes a Moisés. Era como una radio, ¿ok? Pero pues también no es así. Ahora, lo que refieres al aspecto, el problema es que estamos muy casados con las ilustraciones que nos muestran. Por ejemplo, yo te menciono la palabra ángel. ¿Cómo visualiza un ángel? Algunos de ustedes empiezan a ponerle alas y que es muy alto y que es muy guapo, que es rubio y tiene una cabellera larga y china, unos rulos, ¿no?, que se le hacen. Ay, qué shampoo usas, en el cielo usamos Pantene. No, todo esto tiene que ver con ideas que nosotros mismos nos generamos. Independientemente del rango de cada una de las criaturas que Dios ha creado y que cohabitan con Él en el cielo, la forma en la cual Él quiso revelarle a Moisés trasciende a la jerarquía de y a la forma de. Lo que Dios le está mostrando a Moisés en el propiciatorio es que la presencia de Dios debe de ser resguardada, debe de ser protegida y debe de ser valorada a tal grado en el cual puedas exponerte a ella. Si vamos a referencias bíblicas, la cantidad de alas podría ser un tema de discusión. Es irrelevante. Ahora, ¿por qué el autor a los Hebreos dice, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle? Por lo mismo, es irrelevante. ¿Quieres saber la composición del arca de Moisés? Lee la ley. Yo estoy ocupado en Cristo, porque precisamente yo siempre les he dicho, si quieres entender la ley de Moisés, entiende Hebreos. Porque Hebreos es la revelación de la ley, es el entendimiento de la ley. Entonces el autor a los Hebreos no se puede entretener describiéndote nuevamente el arca cuando hay todo un Pentateuco que te muestra cómo es. Lo que yo quiero es revelarte de todos esos 5 libros de la ley a Cristo hecho hombre y ofrecido como sacrificio para redención de la humanidad. Este es el propósito de esta epístola. Por eso es que no se detiene en esos detalles, solo menciona estos detalles que son trascendentes para darnos el contexto.
pero intrascendentes para ahondar en ellos, ya que la realidad es Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más? Por acá, por favor, Abdiel. ¿Qué pasa cuando una persona se suicida y desea quitarse la vida? Parto de esta pregunta porque Dios conoce el último de nuestros días, pero también respeta nuestra voluntad. Hago un poco alusión a una vez que mencionaste que todos damos por hecho que Judas está en el infierno, y tú mencionaste que cabría la posibilidad de que se pudiese haber arrepentido. Va en torno a eso. Y Sí. complemento un poco con hay personas que intentan quitarse la vida muchas veces y simplemente no pasa. Y hay otras personas que accidentalmente tienen un percance mínimo y en automático su vida se termina. Va en torno a eso. ¿Y por qué consideras que en la actualidad ese tema aumenta al grado de involucrar ya a pequeños, a niños y también a gente que está liderando o gente de la iglesia, pastores, ministros, etc.? Bueno, son muchas cosas que responder. La respuesta que puedo darte inicialmente es que se están cumpliendo varias profecías. Y la primera sería la del profeta Isaías, cuando dice que una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos y tinieblas hay sobre las naciones. El incremento de la maldad del cual profetiza Jesús se está cumpliendo. Por eso hoy vemos depresión en niños. Vemos situaciones críticas en las personas mayores, y lo que resalta es la ausencia de una relación con Dios. En algún momento alguien expresó y dijo: ¿existe el frío? Y las personas dijeron: claro que sí, desde luego que existe. No, no existe. Lo que se manifiesta, lo que hace que se manifieste el frío es la ausencia de calor. ¿La oscuridad existe? Sí, desde luego. No, la oscuridad no existe. Lo que manifiesta la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué lleva a la gente hoy a despreciar su existencia? La ausencia del amor verdadero, que es Cristo. Cristo es el amor perfecto y Él es quien nos libra de todo temor, porque mucha gente cae en depresiones, cae en amarguras, cae en frustraciones y en diferentes estados emocionales y psicológicos muy lamentables por miedo, por temores, por inseguridades y por muchas otras situaciones que en ocasiones podríamos nosotros desde una perspectiva, desde fuera, decir fueron víctimas. No conocemos todas las cosas. Ahora, mencionaba Joel algo que en algún momento expresé y no quiero que vayan a pensar que ya ando enseñando herejías. Cuando dije que muchos de nosotros damos por sentado que Judas está en el infierno. Pues traicionó al Hijo de Dios y luego fue y se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, no se ahorca. ¿Cuánto tiempo tuvo el ladrón para arrepentirse? Un instante. ¿Usted cree que si una persona que ha sido pederasta, ha sido homosexual, ha sido ladrón, ha sido violador, lo atropella un auto y está esa persona agonizando, y alguien más se acerca y le habla de Jesús y le dice: entrégale a Cristo tus pecados y acéptale como tu Señor y Salvador, y que Él, el Espíritu, le trajera esa claridad, esa lucidez como al ladrón, y Él le entregara toda su maldad a Jesús, ¿esa persona merece ir al infierno? Por sus actos, desde luego. Pero ¿no dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Hay cosas que solo a Dios le corresponden juzgar. Y por eso me atreví a decirles que fue para muchos una sacudida, que muchos de nosotros damos por hecho que Judas está en el infierno.
Pero son cosas que solo Dios sabe. Yo no me atrevería a asegurar el destino eterno de nadie, porque quien conoce la intimidad del corazón del hombre es Dios. Muchos de los que nosotros diríamos, no, en el cielo de seguro ya está, y hasta con una coronota, tal vez ni siquiera llegaron. ¿Comprenden? Ahora, ¿por qué muchas personas están cayendo en el suicidio? El suicidio, esta pregunta me la hizo José viniendo para acá. Y yo le hablaba a él de que hay multifactores que llevan a una persona a tomar la decisión de atentar contra su propia vida. Si bien el atentar contra tu propia vida es pecado, para poder emitir un juicio justo se deben de considerar todos los atenuantes. Por eso hay asesinatos en defensa propia. Y una persona que mata en defensa propia no es culpable. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los atenuantes determinan la gravedad del hecho. El problema de nosotros es que nos prejuiciamos tanto que solo juzgamos el hecho. ¡Ay, Noé, míralo de borracho! Qué bueno que su hijo salió con el chisme y nos contó a todos que estaba ahí desnudo y haciendo desfiguros. ¿Qué se ganó con eso? Que su padre lo maldijera y le dijera, maldito eres tú y tu descendencia para siempre. ¿Cuáles fueron las atenuantes? ¿Justificamos lo que hizo Noé? No, pero no me siento en la posición de juzgarlo. El problema es que muchos de nosotros juzgamos con mucha facilidad, sin conocer los contextos, sin saber cuáles fueron las atenuantes, cuáles fueron las circunstancias, por qué tomó esa decisión. Somos muy radicales para señalar y para juzgar las cosas. Hemos tenido casos a lo largo de yo diría en los últimos 20 años, de pastores que caen en depresión clínica y terminan suicidándose. Es que nunca predicó el evangelio de veras. ¿Cómo te atreves a decir eso? Es que si hubiera tenido fe, hubiera resistido hasta el final. ¿Tú sabías lo que él estaba sintiendo? Nos falta tanto por tener empatía con las situaciones que la gente enfrenta. Pareciera de pronto que nosotros nos creemos infalibles, todopoderosos, cuando la realidad es que esa clase de circunstancias solo Dios las conoce. Hubo un caso muy fuerte de un hombre de Dios. Este caso fue muy conocido por muchos. Él se llamaba... ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? Tiene él Eliud Santinelli. Eliud Santinelli, él era un hombre de Dios, definitivamente, un hombre de Dios. Él tenía un llamado para ministrar a los jóvenes, los ministraba eficazmente, ministraba con autoridad y poder. Y Eliud Santinelli, hasta lo que yo sé, comenzó a tener problemas en su química cerebral. Y eso lo llevó a tener una fuerte depresión. No era de que, ya la iglesia me está criticando, me siento triste, voy a renunciar. Eso uno no lo hace. Mira, el Señor te da una gracia cuando estás al frente, que a quien habla de ti a tus espaldas le sonríes, le abrazas, le diriges, oras por esa persona porque entiendes el momento en el que se encuentra y tu deseo es que pueda salir de ese hoyo. Entonces, no es que la gente le criticara, no es que la gente le diera la espalda, no es que anduviera apretado de finanzas. Él está teniendo un problema biológico. Su química cerebral está fallando y comienza a ser medicado y comienzan a darle las dosis necesarias para que supuestamente su cerebro comience a nivelarse y él tenga un mejor ánimo.
llega un momento en el cual los niveles de medicación ya no eran suficientes y él decide quitarse la vida. ¿Está en el infierno? No lo sé. Eso es algo muy entre él y Dios, porque yo no estuve en el último momento de su existencia. Mucha gente lo descalificó, mucha gente lo criticó, mucha gente habló barbaridades sin que le constaran, y pocos se interesaron en conocer cuál era su contexto. Si una persona, porque quiebra su empresa y pierde todo su dinero porque lo había invertido, no ve solución a su vida y dice: es que lo único que me queda es morirme, y decide atentar contra su vida, el contexto y las atenuantes son bien diferentes. Pero cuando tú te encuentras en ese grado de desesperación, de miedo, de quebrantamiento, de soledad, yo no he estado en ese punto como para decirte es justificable o no, pero si alguno de ustedes ha atravesado por procesos de ansiedad, usted puede entender lejanamente lo que este tipo de pacientes sienten. Y no se te va a quitar con un: ya no estés triste, ora, te hace falta orar, de seguro no estás poniendo tu confianza en el Señor. Todo eso se agradece, pero es importante que entendamos que cuando lo que está fallando ya es una cuestión biológica, como menciona nuestra hermana, no está en nuestras manos, no es échale ganas, porque ya hay una atenuante en la que nuestro organismo está desequilibrado. Entonces, no lo sabemos. Ahí en ese caso incluso podría prestarse la situación para que ella habla de personas que empiezan ya a alucinar y a escuchar voces. Yo no dudaría que pudieran haber posibilidades a una opresión espiritual. ¿Qué es importante ante todo esto? Tener una vida pastoral. Si usted no tiene una vida pastoral, usted se está perdiendo de mucho. ¿Qué quiere decir tener una vida pastoral? Que usted tenga un pastor en su vida, que usted involucre al pastor en su vida, en sus batallas, en sus luchas, y que usted pueda recibir consejo y dirección. Eso ayudaría mucho. Gloria a Dios. ¿Tenemos preguntas de la red? Adelante, por favor, pásale el micrófono allá. Tomemos esas preguntas y concluimos. La primera es: se ha dicho que la profecía que proviene de Dios siempre será para edificar, no para señalar o enjuiciar, y no obstante los libros proféticos son para anunciar destrucción, señalar pecado y errores diversos, como idolatría, asesinato, robo, etc. En los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. ¿Cómo entenderlo? Lo pregunta nuestra hermana Evangelina. Es muy sencillo. La forma en la cual nos relacionamos con Dios lo determina todo. Por ejemplo, en la Escritura dice Moisés a través de la ley que se le deben de ofrecer al Señor sacrificios, para que estos sean símbolo de lo que Cristo hará cuando éste sea manifestado. Pero el autor a los Hebreos expresa y toma un salmo en el cual David profetiza y dice: sacrificios y ofrendas nunca te agradaron. Por esto veniste tú a tomar nuestra naturaleza, a hacerte a nuestra forma para morir en nuestro lugar. Se lo estoy parafraseando.
Todo el Antiguo Testamento apunta hacia la imperfección del hombre y la ira de Dios en contra de su pecado. El Nuevo Testamento nos revela la gracia y el amor de Dios para con el pecador. En otras palabras, si pudiéramos simplificar la escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, podríamos tomar como referencia Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también podríamos mencionar Romanos 3:23, donde la escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento tiene como finalidad, a través de lo profético, revelarle, señalarle al pueblo su error. Y en la gracia es convencerte de ese error para que puedas tener libertad en Cristo. Ahora, también la palabra profética hoy día sirve para exhortar. No solo es para animar, también sirve para exhortar. Y esto es algo importante que debemos de considerar. Que se ha caído en un abuso en este tiempo, sí es cierto. Todos los profetas hoy te vaticinan que vas a tener un gran negocio, que vas a ser prosperado, que va a llegar la pareja de tus sueños. Dicho sea de paso, y hago paréntesis, esta es mi opinión, pero yo no creo que Dios esté juntando parejas. Por eso te dio a ti la capacidad de elegir. Y si tú te fijas en lo que su palabra te muestra y en lo que su espíritu te habla, sabrás escoger. Ahora, las buenas parejas no se encuentran, se construyen. Y eso implica mucho trabajo y disposición. Entonces, es que Dios me lo apartó. Aquellos brothers que dicen, oren por su pareja que ya los está esperando del otro lado del mundo. Pues ¿cómo te explico? Que tal vez está a tu lado, ¿no? Y no lo puedes ver porque no tienes esa libertad emocional. Todavía estás llorando por el tóxico que te dejó hace 5 años. Pues mientras no tengas libertad emocional, ¿cómo? ¿Comprende? No es que Dios no quiera o Dios no responda. Pero a veces realmente caemos en fantasías bien espiritufláuticas. Y las matizamos de que es la voluntad de Dios y luego se andan divorciando. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues fueron necios, no supieron construir su relación. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí o no? Y eso no apunta solo en responsabilidad de mujer. La Biblia ejemplifica a la mujer como quien tiene y ejerce un liderazgo administrativo dentro del hogar. Pero igual puede ser la culpa del hombre. ¿Entendemos? Ok, la segunda. Está bien que pregunten esas cosas porque luego algunos de ustedes tienen miedo. Es que si las llevo a mi casa, ¿qué tal si todos los pecados de mi familiar llegan con las cenizas y de pronto me empieza a ir mal y Dios me maldice? O si se me empieza a aparecer en el baño. O tenemos ahí un altar y salve familiar. Yo siempre he creído que, bueno, vayamos por pasos. ¿Qué es la cremación? ¿Es bíblicamente aceptada o no? Algunos cristianos dicen, es que si cremas en la resurrección, ¿qué cuerpo le va a dar el Señor? Yo le pido al Señor, por piedad, que no sea otra vez.
¿Por qué? Porque para los que no lo saben, pues tengo hernias en la columna, tengo destrozadas mis 2 rodillas, tengo muchas lesiones óseas. Yo no quiero este cuerpo. ¿Qué estoy esperando de Cristo? Un cuerpo a semejanza suya. Imagínense, cuando reinemos en la tierra con Cristo, porque esto es parte del calendario profético, que reinaremos con Cristo. No importa si el Señor me asigna una provincia, un pequeño rancho, vete a cuidarlo. Imagínense entrar a las casas sin que me abran la puerta. Y no siendo un fantasma, estás hablando de una naturaleza superior, porque cuando Cristo resucita y Tomás dice, yo no voy a creer a menos de que toque sus heridas y ponga mi mano en su costado, meta mi dedo en su costado, Jesús en una tarde mientras estaban todos ellos comiendo se apareció en medio de ellos. Nadie le abrió la puerta, Él se apareció. Y estando en medio de ellos les dijo, a ver, ven, tócame. Comprueba que no soy un fantasma, que no soy un espíritu. Tócame, siente mis huesos. Ahora, la resurrección que el Señor Jesucristo tuvo, recuerden, que se da antes de que Él ascienda a la presencia de su Padre. El cuerpo que hoy tiene nuestro Señor Jesucristo mantiene las huellas de su sacrificio por causa del testimonio, pero no porque sea necesario. ¿Por qué si yo veo a Cristo en el paraíso, lo voy a ver con sus manos horadadas y sus pies horadados? Por causa del testimonio. No porque lo requiera. Si partiéramos de esa idea, imagínense aquella persona a la que le faltaba un brazo, o aquella persona que tenía algún tipo de discapacidad. En la resurrección, ¿usted consideraría que estaría bien que como en la tierra perdió su brazo, no lo recupere en la eternidad? Diga Dios, no, así te vas a quedar porque así me lo entregaste. ¿De dónde te saco un brazo? ¿Cree que Dios no tiene poder para crearlo? Pues claro. Entonces, el problema de muchos creyentes es que limitaban a esto su creencia, la resurrección. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo enseña, y lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, porque es necesario que lo corruptible se revista de incorruptibilidad. En otras palabras, el cuerpo que recibiremos de Cristo será un cuerpo nuevo, un cuerpo a semejanza suya, es decir, con un nivel de gloria superior al que nosotros hoy tenemos. Cuando mi mamá llegue a la presencia de Dios, yo no la veo como una mujer así, ya chiquita, cansada, con sus canas. Y dice, ay, ¿sabe cómo la veo? Como una mujer de unos 25 años, contemplando el rostro de su Señor. Y nada le duele, tiene su cuerpo completo, glorificado, y tiene un entendimiento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el nivel de los que ya están en Cristo. Es otro nivel de conciencia, otro nivel de revelación. Entonces, ¿qué es la cremación? Para mí, la cremación solamente es la aceleración de un proceso biológico a través de un proceso químico, que es la combustión de la materia. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué hace la cremación? Acelera de 30 años a 2 horas. Ahora, ¿qué puedo hacer con las cenizas? Pues no le puedo decir, llene botecitos así de vidrio y hágase una pulserita para que vaya con él siempre. Sin ser irrespetuoso, ¿no? Porque podría alguien decir, ay, qué irrespetuoso. Yo también tengo familiares que he amado y han partido, y pues yo creo que lo que yo tengo de ellos de valor es su memoria.
su recuerdo. Usted puede tener las cenizas en su casa, yo no lo veo como un sacrilegio a su fe. Si para usted esto es emotivamente algo importante, lo puede hacer. Si usted quiere ir a Acapulco y tirarlas en el mar o en un arroyo o sembrar un árbol, porque ahorita se están utilizando, ¿no? Se colocan las cenizas, se pone una semilla, se llena de tierra y crece un arbolito. En la resurrección, Dios le va a dar un nuevo cuerpo. No vamos a estar limitados a los problemas que hoy tenemos con el nuestro. ¿Ok? ¿Hay algo más en esa pregunta? No. Bueno, entonces siéntanse con esa libertad. Vamos a orar y dar gracias a Dios y vamos a concluir. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido estar juntos. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo siga revelándonos y abriéndonos las Escrituras. Danos la capacidad y la posibilidad, Señor, de conocer más tu corazón a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser cada día más entendidos en aquello que tu Espíritu nos quiere revelar a través de las Escrituras. No queremos ser una iglesia, Señor, que se deje llevar por dichos. Queremos estar fundamentados en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Despierta en nosotros esa hambre por leer más tu palabra, ese deseo por conocerte mejor. Ayúdanos, Dios, a comprender de una forma más amplia aquello que tú tienes reservado para nosotros los que te amamos. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que ahora que presentaremos delante de ti nuestras ofrendas, diezmos y primicias, tú estés bendiciendo al dador alegre. Bendice a todos y cada uno de tus hijos, y aquellos que no lo puedan hacer, también prospéralos, para que no pierdan el privilegio de poderte ofrecer lo mejor de sus vidas. Te lo damos con amor y con alegría. En el nombre de Jesús, amén.